Romanos capítulo 9. Vamos a estar exponiendo los versos del 1 al 5. Hemos llegado, queridos hermanos, a este nuevo capítulo y el apóstol Pablo, el escritor de esta carta, va a abordar un tema que es controversial, un tema que no es para nada fácil explicarlo y tampoco es fácil recibir una verdad tan profunda que forma parte de la sabiduría de Dios, de la voluntad de Dios. Incluso entre las iglesias hay controversias en este tema tan importante y central en la doctrina de Dios. Y es el tema, hermanos, de la elección. Cuando hablamos de la elección de Dios, por ende, tendremos que hablar también de la reprobación de Dios. Este tema, hermanos, está claramente presente en toda la historia de la redención. Cuando usted lee la Biblia, usted siempre va a encontrar a un Dios que elige según su voluntad a hombres o a mujeres, a un pueblo, a una nación. Dios elige a unos para hacer su voluntad, elige a unos para bendecirlos y pasa por alto a otros. Ahí está presente esta realidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Está esta verdad en la Escritura. Dios es un Dios que elige. El papel que la nación de Israel juega o forma parte en la historia de Dios es un papel relevante. Usted seguramente ve las noticias y ve muchas de las noticias internacionales están enfocados en la historia de esta nación, de la nación de Israel. Sabemos que constantemente están en problemas bélicos con otros países. Bueno, esta nación de Israel forma parte de una gran historia que es la historia de la redención del hombre. Por eso es importante entender claramente cuál ha sido el papel de esta nación en un asunto que se tiene que comprender porque Dios así nos lo ha revelado. Dios nos ha dejado este conocimiento y Dios quiere que conozcamos esto. Veremos entonces, hermanos, a lo largo de este capítulo 9 y capítulo 10 y 11 incluso, vamos a ver quién es el verdadero Israel de Dios. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? Vamos a responder a esa pregunta tan inquietante que es: ¿Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios? ¿O quién es ahora el pueblo de Dios? ¿Son ellos solamente esa nación tan especial para Dios en que Dios cumplirá sus promesas? ¿O existe un verdadero Israel? ¿Y quién es ese verdadero Israel? ¿Por quién está compuesto ese verdadero pueblo de Dios? Comencemos entonces, hermanos, solamente estos primeros versos sobre este tema. Solamente es una introducción a lo que vamos a ver las próximas semanas. Verso del 1 al 5, dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Quisiera recordarles que estas palabras, aunque están describiendo un sentimiento muy humano, porque él habla, ¿verdad?, de sus sentimientos, de lo que él siente. Verdad digo, dice, lo digo en Cristo y no miento, mi conciencia me da testimonio
en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Dos sentimientos muy humanos están aquí presentes. Sin embargo, a pesar de que fueron escritas por un hombre y son sentimientos de la naturaleza humana, estas palabras son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Son palabras que tienen un propósito y una utilidad para todos los creyentes. Aquí, hermanos, se describe una gran pena y dolor de alguien que puede ver la rebeldía y el rechazo de una nación hacia Cristo y a su evangelio. Pablo siente dolor, Pablo siente un pesar en su corazón por un pueblo rebelde. Lo primero que hay que destacar de esto, hermanos, es que Pablo muestra sentimientos genuinos. Dice el versículo 1, verdad digo en Cristo y no miento. ¿Qué es lo que lleva a Pablo tener que hacer esta especie de juramento hacia los hermanos en Roma? Esta es una carta que está dirigido a los hermanos, a la iglesia de Roma. ¿Por qué Pablo tiene que hacer, incluso invocar el nombre de Cristo y del Espíritu Santo para decirles que lo que va a expresar es verdadero? Entonces uno se pregunta, ¿por qué? No era necesario abordar simplemente el tema. Bueno, hermano, yo me pregunto esto. ¿Por qué algunos en la iglesia en Roma dudarían de la veracidad de los sentimientos que había en el corazón de Pablo? Bueno, hermanos, tenemos que entender que la iglesia de Roma no solamente estaba compuesta por gentiles, por romanos. En la iglesia de Roma había un gran pueblo judío que había sido expatriado, que había sido expulsado de su nación y estaban en Roma y formaban parte de la iglesia junto con gentiles, junto con romanos. Entonces, allá en Roma había un gran pueblo judío y formaba parte de la iglesia. Y Pablo había hablado palabras muy duras en esta carta al principio. Entonces, sus compatriotas, este pueblo judío, creo que fácilmente habría podido llegar a pensar, el hermano Pablo nos odia. Eso Pablo hace esta especie de juramento ahora y dice, verdad digo en Cristo y no miento, tengo buenos sentimientos para ustedes, no se vayan a equivocar, he hablado palabras muy duras en contra de ustedes, en contra de los judíos, pero no quiero que ustedes piensen, entiendan, sientan que yo soy su enemigo. Pablo les había dicho estas cosas en el versículo 17 del capítulo 2. Mire, usted pensaría lo mismo quizás. Fíjese cómo les habla a los judíos. He aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley, en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pero fíjese lo que les dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, fue un revés, ¿no? Tú que predicas que no has de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso se lo dice a los judíos. Ustedes que tienen todas esas bendiciones y que se jactan de todo eso, por culpa de ustedes, que son hipócritas, los demás pueblos, las demás naciones, cuando los ven ustedes, blasfeman el nombre de Dios porque dicen,
Esos son. Ese es el pueblo de Dios. Que dicen que no hay de hurtar y hurtan, que dicen que no hay que ser idólatras y son más idólatras que nosotros. Entonces, vea que fueron palabras duras. En el capítulo 2, verso 5 le dice: por tu dureza y por tu duro corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Les dijo, son de corazón duro y no se arrepienten. Bueno, estas palabras, hermanos, no parecen ser las de un amigo, ¿verdad? Parecen ser, hermanos, aparentan ser las de un enemigo. Y digo aparentan porque eso no es así. Si se escuchan estas palabras solamente con la carne, entonces los oyentes van a pensar, Pablo nos odia. Pero Pablo, hermanos, no era ningún enemigo de los judíos. Él tenía buenos sentimientos para los judíos. Pero a Pablo le ocurrió lo que le ocurría a los profetas del Antiguo Testamento. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaron en el nombre de Dios, los reyes de Israel y los reyes de Judá vieron a los profetas como sus enemigos y los mataron. Y estos eran hombres que venían no a hablar por sí mismos, sino traían un mensaje de parte de Dios. Pero los reyes, en vez de escuchar y arrepentirse, vieron a esos hombres como enemigos de la nación y los mataban. Eso mismo ocurrió con Juan el Bautista, ¿verdad? Que por denunciar el pecado del gobernante, le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza porque lo vio como su enemigo. Lo mismo, por supuesto, ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Exactamente lo mismo. Los líderes de Israel no vieron en Cristo a alguien que vino a hacerles bien, sino pensaron que Cristo estaba hablando y lo que decía lo hacía como si Él fuera sus enemigos, cuando esto no era así. Y consideraron entonces que Cristo era un enemigo digno de muerte y lo llevaron a la cruz y lo mataron. Lo mismo, hermanos, sigue ocurriendo. Ahora, hermanos, los pastores somos los profetas de Dios. Los hombres que hablamos de parte de Dios a los hombres. ¿Y qué pasa cuando un pastor enseña la palabra de Dios? Bueno, ocurre que algunos se ofenden. Ocurre que algunos nos ven como personas indeseables, cuando nosotros mismos podríamos decirles, verdad digo en Cristo y no miento, tengo buenos sentimientos para ustedes. Lo mismo ocurre con ustedes, iglesia. Cuando salen al mundo y comparten el evangelio, cuando muestran la ley de Dios al pecador, ellos se ofenden. ¿Qué? ¿Te crees tú mejor que nosotros? ¿Acaso te crees tú mejor que yo? Ellos se ofenden. Bueno, así que, hermanos, con esto que les acabo de decir, quiero que entendamos que no es raro que ahora también los judíos romanos sintieran que Pablo era su enemigo. Dice nuestro texto, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él hace esta especie de juramento y para mí es muy interesante ver la actitud del apóstol Pablo ante esta posibilidad de que le vieran así. Él no trata de convencerlos con artimañas humanas. Él no trata al apóstol Pablo de adularlos con bonitas palabras, diciéndoles, hermano, les he dicho esto, pero, y empezar a envolverlos con palabras bonitas, ¿verdad? No. Cuando él trata de convencerlos de su sinceridad, lo que Pablo hace, invoca el nombre de Cristo y del Espíritu Santo. No los voy a llenar con halagos, ni voy a usar palabras políticamente correctas, no, porque Pablo no era así. Pablo no era un adulador y ningún hombre de Dios, ningún hombre que sea representante de Dios, portador de la palabra de Dios, debiera de ser un adulador.
Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, en el capítulo 2 les dice: fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Claro, cada uno de los que escucha a algún predicador hace un juicio sobre el predicador, pero eso no debe de importarle al vocero de Dios. El juicio que los oyentes hagan sobre el predicador no debe de ser algo relevante en el predicador, sino que es el juicio que Dios haga sobre nosotros, la fidelidad con la cual entregamos las palabras que Dios nos dio para darles, porque Él es el que prueba nuestros corazones. Dice también: porque nunca usamos de palabras aduladoras, como sabéis, ni encubrimos con avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Entonces Pablo es un hombre franco y directo, un hombre que sin ser grosero dice la verdad. No puede dejar de enseñar la verdad por lo que los hermanos piensen o lo que otros piensen. Él no puede dejar de denunciar el pecado. Esto, hermanos, solamente es el preámbulo para hablar de un tema que va a ser delicado para los oyentes: la elección y la reprobación. Dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Esto es verdad. Dios sabe que es verdad. El predicador sabe que muchas veces va a tocar hablar de ciertos temas donde vamos a parecerle a los oyentes que somos nosotros personas muy frías, que somos personas muy duras o que somos insensibles. Esto lo damos por sentado cada vez que hablamos en nombre de Dios. Pero estamos aquí en el nombre de Dios y hablamos en nombre de Cristo. El predicador se para en el púlpito a hablarle a las almas por su bien, y lo hace en el nombre de Dios, como un representante de Dios, revelando a Dios y no revelándose a sí mismo. Hay temas que se tienen que hablar, hay temas que se tienen que exponer, y se tienen que exponer con la seriedad, con la solemnidad que se requiere. Y entonces algunos juzgarán de la manera correcta y verán en el predicador un hombre de Dios, y otros no podrán ver y juzgarán pensando que ese hombre es muy duro. Los judíos pudieron haber pensado: Pablo ha sido muy duro, tú tienes algo contra nosotros. Tú en verdad has de haber investigado y nos estás tirando estas pedradas a nosotros. Pablo nos odia, pero eso no era así, hermanos. Hay temas que se tienen que hablar y hay que ser serios y hay que ser fuertes cuando hay que ser fuertes. Así es que nuestros sentimientos como predicadores o exponentes de la palabra de Dios, los sentimientos que nosotros tengamos pasan a segundo término. Usted puede decir: qué duro es ese predicador. Cuidado, porque no es el predicador. El predicador es un pecador igual que ustedes. El predicador también es un hombre que tiembla ante esas verdades tan difíciles y duras que hay que escuchar de parte de Dios. Usted dice, cuando terminamos de predicar, algunas ocasiones sus pastores, me cimbró ese sermón, esa predicación, y yo pienso, ella piensa que nomás ella o que nomás él.
pero uno mismo estaba temblando aquí y en su corazón, pero no estoy aquí para exponer cómo yo me siento. El predicador no está para eso. Cuando usted está seguro que el pastor le está tirando piedras a usted no sabe que él en ese momento está sintiendo el mismo dolor o más intenso que usted. Cuando usted está recibiendo la palabra de Dios y dice, qué duro. No, usted no sabe lo que el pastor está sintiendo por él, o por sus hijos, o por ustedes, y usted lo ve como duro. No. Así que cuando el pastor hable, hermanos, un tema sensible que sea para usted, no piense que el pastor es su enemigo. Pablo va a hablar de la elección y va a hablar por consecuencia de la reprobación. Y este es un tema sensible para ellos, y cuando lo abordemos va a ser un tema sensible para nosotros también. Así es que vemos a este hombre doliéndose mucho en su corazón. ¿Y cuál es la razón? La razón es clara en estos versos que leímos. La razón de su tristeza, de su dolor del corazón, es porque su propio pueblo, los de su misma nación, no están dispuestos a creer el evangelio y son reprobados. Ah, Pablo, tú te gozas en echarnos tierra a los judíos. Parece que te gozas en hablar tan fuerte acerca de la reprobación del pueblo de los judíos, de su incredulidad. Hablas tan duro que parece que lo estás disfrutando. Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento. Hace un juramento, invoca el nombre de Cristo y del Espíritu Santo para decirle, esto es verdad, siento dolor por mi pueblo que rechaza el evangelio y son reprobados. Ese era el trabajo de Pablo, hermano. Predicar el evangelio y ver cómo las personas aceptaban a Cristo y sus vidas eran regeneradas, eran renovadas, se alejaban del pecado y empezaban a vivir una vida nueva. Ese era su oficio. Ahora, hermanos, ustedes como hombres tienen sus oficios, sus profesiones. Ustedes se entristecen cuando el resultado de su trabajo no es el que ustedes esperaban. El que es mecánico, por ejemplo, trabaja horas, días, incluso semanas, desarmando, quitando el motor de un carro, desarmándolo, poniéndole las piezas nuevas, armándolo de nuevo, poniéndolo de nuevo en el auto, y después de mucho trabajo, sudor, esfuerzo mental y físico, él mete la llave al carro, esperando que cuando gire la llave del encendido, el auto prenda. Ese es su trabajo, y él trabaja con la esperanza de que al final las cosas salgan como él esperaba. Y cuando no es así, y no prende, imagínese la tristeza, el dolor, la frustración, ¿verdad? De todo lo que había hecho sin obtener el resultado que él anhelaba. El que es programador invierte horas, días creando, diseñando, metiendo líneas y líneas de código, esperando después de algunos días o semanas que finalmente él pique el botón y el programa corra y funcione. Pero cuando pica el botón y código error, ¿verdad que eso causa dolor, frustración? Cuando los resultados de tu trabajo, de aquel oficio que tú tienes, no es el que esperabas. Bueno, hermanos, Pablo es el ministro de Dios, alguien que no trabaja con motores, ni computadoras, ni con nada de cosas temporales. Pablo trabaja con almas eternas. El ministerio de Dios, él estaba involucrado en el trabajo de Dios, en esos asuntos que tienen muchísimo valor eterno.
Pablo trabajaba incesantemente, de ciudad en ciudad, dando a conocer el evangelio a los perdidos. Y él, que esperaba naturalmente de todos esos esfuerzos, él esperaba el arrepentimiento y la conversión de las almas aceptando abrazar el evangelio de Cristo y obteniendo la vida eterna. Él hacía eso con esa esperanza de que fueran salvas. Y cuando él voltea y ve a los de su nación, ve a sus parientes, a los de su propia sangre, rechazando el evangelio, rechazando a Cristo, esa frustración para él, ese dolor era grande. Ahora es interesante ver ese cambio que hay entre las últimas palabras que Pablo dijo en el capítulo 8 y estas primeras que dice en el capítulo 9. Él prácticamente culmina el capítulo 8 diciendo: somos más que vencedores en Cristo, con palabras de victoria. No hay nada que nos separe del amor de Cristo, con un sentimiento profundo de gozo, de alegría por la victoria que tiene en Cristo. Y ahora vemos un cambio hacia la tristeza y hacia el dolor. Uno pudiera pensar entonces que ser más que vencedor en Cristo no tiene nada que ver con la tristeza ni con el sufrimiento, y aquí nos damos cuenta que es todo lo contrario. Somos más que vencedores en Cristo a pesar del sufrimiento y de la tristeza. Pablo sentía dolor y tristeza, pero aún así era más que vencedor en el Señor. Él no tenía los resultados ministeriales que él quería, sin embargo, él era más que vencedor en Cristo. Esto aporta, hermanos, a lo que ya enseñamos. Ser más que vencedor en Cristo no quiere decir que todo va a ser color de rosa. No va a querer decir que siempre vamos a obtener los resultados que nosotros queremos. Hermanos, no quiere decir que vamos a tener una vida sin aflicciones y dolor. No. ¿Quién es el mayor vencedor en la humanidad? Cristo. Y Cristo sufrió por la rebeldía de su pueblo. Cristo, que es el mayor vencedor, lloró con lágrimas al ver la incredulidad de su propio pueblo. Cristo lloró. Cuando llegó a Jerusalén, Cristo lloró por ver esa ciudad. Pablo sufrió por esta rebeldía de los judíos. El pastor sufre por los miembros que se extravían. Los padres sufren por la rebeldía de sus hijos que no quieren seguir a Cristo. Las hermanas sufren por sus esposos inconversos. Los esposos sufren por las rebeldías de sus esposas. Sufren. Los cristianos sufren. Pero aún así somos más que vencedores en Cristo. Así que cuando la gente rechaza a Cristo, puede ocurrirnos lo que el apóstol Pablo, y debiera de ocurrirnos lo mismo, entristecernos, porque no los vemos salvos, no les vemos a los pies del Señor, no vemos el resultado deseado. Pero igual, hermanos, tenemos que seguir el ejemplo del apóstol Pablo, tenemos que seguir predicando el evangelio. Tenemos que seguir predicando a pesar de la rebelión que vemos en las personas, de la oposición, el rechazo de ellos hacia Dios. Y Pablo siente esa tristeza y ese dolor que surge, uno puede decir, surge de las circunstancias. Yo creo que ese dolor surge del amor. Porque igual Pablo pudo no haber tenido ese afecto tan grande por su pueblo y pudo haber tomado otra actitud hacia sus parientes. Pero Pablo sufre por la rebeldía de sus parientes porque los ama, y sufre más porque los ama mucho.
Hay dolores que surgen del amor. Pero, hermanos, como ya hemos visto, el amor nunca va a justificar el pecado. Pablo amaba a sus parientes, pero no los justificaba. Pablo amaba verdaderamente a los judíos incrédulos, pero no por ello cambió su discurso, modificó el mensaje del evangelio para caerles mejor, para ser más agradable, para tener más oportunidades entre ellos. No, él nunca cambió su discurso ni les habló bonito, no. Incluso si Pablo viviera en estos días y viviera en países, aquí no ir tan lejos, viviera aquí con nuestros vecinos del norte, si él viviera y estuviera aquí con nuestros vecinos del norte, Pablo ya estaría en la cárcel por su discurso de odio y de división, que hablaba duro. Pero Pablo amaba a ese pueblo. Pablo, por amor a ellos, incluso dice estar dispuesto a darse a sí mismo para salvarlos si fuera posible. ¿Quién tiene mayor amor que este? Que el que da su vida por sus amigos. Si fuera posible, dice Pablo, yo me daría a mí mismo por amor a ustedes. Pablo mira la incredulidad de sus familiares, de sus parientes, de sus compatriotas y considera ese rechazo de ellos y el desagrado de Dios hacia ellos por su rechazo. Ve el peligro en el que están. Pablo sí lo ve, sí ve que tienen a Dios como su enemigo a causa de su rechazo. Y ve ese peligro en ellos. Y es tan doloroso y desesperante para él que declara eso, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Fíjese que esto es más fuerte que decir, estoy dispuesto a dar mi vida, a morir. Bueno, uno muere y va con el Señor. Pablo muere en una cruz, no sé, con los leones, en el Coliseo. Pablo muere y se va con el Señor y se acabó. Pero lo que él está diciendo es una cosa supremamente más fuerte. Si me fuera posible ser yo anatema, ¿sabe la palabra anatema? Sí, es lo contrario a la palabra santo. La palabra santo es consagrado para Dios, separado para los usos de Dios. La palabra anatema es separado, apartado para condenación, para el castigo eterno. Pablo dice, si fuera posible que yo fuera separado, consagrado para ser castigado eternamente en lugar de ustedes, lo haría. Así es mi dolor al ver la situación de rebeldía y de peligro en el que están. Al rechazar al Dios de gracia, así es mi amor por ustedes. Y lo dice desde el fondo de su corazón. Ahora, Pablo sabe que eso es imposible, ¿verdad? Porque ya lo acaba de decir en los últimos versos del capítulo anterior, que nada nos puede separar del amor que es en Cristo, ¿verdad? Él sabe que eso es imposible, pero él dice, si fuera posible, yo lo haría. Yo lo haría. Porque estoy viendo ese rechazo. Están rechazando con desdén ese maravilloso amor de Dios en Cristo. Pablo conoce las terribles consecuencias de rechazar a Cristo. Y ve cómo sus parientes ni siquiera se percatan de la ira de Dios que está sobre ellos. ¡Qué desesperación! Por eso Pablo dice, desearía. Yo sé que es imposible, pero desearía. Ahora, hermanos, él ve esa nación, ve a los judíos, ve su rechazo, ve el peligro en el que están y se duele, se lamenta, se desespera.
Y yo quiero decirles, hermanos, bajo esta meditación, ¿cómo ves a México? ¿Cómo ves a tu nación? Hermano, yo creo que nos debe doler ver la situación en la que está México. Nuestra nación rechaza el Evangelio, rechaza a Cristo. Nos debe de doler ver cómo México está con sus esperanzas puestas en un Mesías político. Nos debe de doler ver a México esperanzado, poniendo sus esperanzas en una transformación política, alejándose cada vez más y más de los principios bíblicos. Es verdad, uno puede ver a los mexicanos cada vez más felices que antes. El gobierno les está dando un discurso incluyente, un discurso popular. Los adultos mayores, los estudiantes están recibiendo ayudas económicas y están felices. Y qué bueno por ello. Qué bueno que el gobierno esté haciendo esas cosas, hermanos. Pero el cristiano no debe de ser engañado. La mayor necesidad que tiene nuestra nación es Cristo. Es Cristo. México necesita escuchar el Evangelio de Cristo. México necesita recibir el Evangelio de Cristo. Sin Cristo, México está miserablemente perdido y condenado al infierno. Sí. Mejores ciudades, más modernidad, menos pobreza. Son cosas buenas, son cosas deseables. Sí. Sí. Pero nada de eso es ser una mejor nación. Ni la modernidad, ni la prosperidad económica, ni el decremento de la pobreza, eso no significa ser una mejor nación. El mundo tiene sus estándares, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Los de primer mundo son los mejores. Esos son los estándares del mundo. ¿Quién viviera en Noruega? ¿Quién viviera en Suecia? ¿Quién viviera en los Estados Unidos, en Canadá? ¿Quién fuera parte de esa nación? Anhelan los del tercer mundo tener la nacionalidad de alguno de esos países de primer mundo, como si ser parte del primer mundo, según esos estándares, significaría formar parte de una mejor nación. Eso no es así. Los mexicanos quieren irse a Estados Unidos y los americanos se quieren venir a vivir a México. Vaya a San Carlos, vaya a Mazatlán, vea cómo los terrenos están siendo comprados, vaya a Álamos, vea cómo los americanos se quieren venir a vivir a México. Quieren salir huyendo del estilo de vida del primer mundo. Algo no está bien. Algo no está bien. Amamos a México, hermanos. Y ese amor nos debería de llevar a decir la verdad. La iglesia tiene que ser valiente. Los cristianos tienen que defender la verdad. No debemos de permitir que el discurso popular se infiltre en la iglesia, diciendo que Cristo abraza a todos y ama a todos sin importar cómo vivan o qué crean. Ese error cometieron las iglesias del norte. Abrieron las puertas. El mundo entró a la iglesia y destruyó a la iglesia.
No, hermanos, tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Pablo fue valiente y les recalcó a los de su propio pueblo, a los que amaban, les recalcó lo grande que era su rebeldía, a pesar de los privilegios que gozaron. Ahora, no tenemos tiempo para meditar en cada promesa que Dios le dio a este pueblo, pero mire cómo les habló con valentía y les recordó, se los recalcó. Ustedes fueron un pueblo muy privilegiado y sin embargo son muy rebeldes. Dice en el verso 4, de ustedes fue la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ser israelita era un gran honor. Fue el pueblo que Dios escogió, eligió de entre las demás naciones. No por ser especiales, sino porque Dios quiso. Porque Dios quiso. Ustedes no eran especiales. Dios los adoptó. Ustedes no eran de Dios, pero Dios quiso y los adoptó a ustedes y les dio todas esas bendiciones. Sin ser especiales. Dios quiso favorecerlos a ustedes con todas estas cosas. Pero como dice Henriksen en su comentario a este texto, dice, es necesario tener siempre en mente que una ventaja no es necesariamente una virtud y que un privilegio sea un mérito. Ellos tenían ventaja sobre otras naciones, pero no era porque fuera por mérito de ellos, sino fue por elección de Dios, porque Dios quiso tomarlos a ellos. Dios los eligió para ser el objeto de su fidelidad, para darles promesas a ellos y cumplírselas a ellos. ¿Qué privilegio tenían? Él los eligió libremente para habitar en medio de ellos. ¿En qué otra nación? ¿Con qué otra nación Dios tuvo esa comunión donde habitaba en medio de ellos? Con ninguna. Dios se dio a conocer a este pueblo, a los judíos, a Israel, y habitó en medio de ellos. Había una nube que los seguía donde iba. Cuando salieron de Egipto había una nube que los seguía, había una columna de fuego que los guiaba en la noche, y en medio de ellos estaba el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Dios habitaba con un pueblo, no con todos los pueblos, con uno. La gloria de Dios estaba en medio de ellos y los acompañaba. Fue a ellos con quien Dios hizo pacto y les dio sus leyes. ¿A quién Dios le dio a conocer cuál era su voluntad? Al pueblo de Israel. Bueno, hay un Dios. ¿Y cómo es ese Dios? Las demás naciones pues inventaban sus dioses. Pues Dios es así, ¿no? Y le daban una forma a Dios. ¿Y qué quiere ese Dios? Pues no sabemos. Pero Dios no fue así. Dios, el verdadero Dios, el único Dios verdadero, habló con ese pueblo. Tuvo comunicación con ese pueblo y le dio a conocer su voluntad. Esto es lo que yo quiero, y le dio sus mandamientos. Incluso Dios mismo les enseñó a ellos la forma en cómo se debe de adorar al único Dios verdadero. Así es que vemos que Israel era ese pueblo especial de Dios, incluso ese pueblo tan especial que sería de donde vendría el Salvador del mundo. Les dice en el versículo 5, ustedes, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Así es que ser israelita tenía muchos privilegios y era algo de mucha honra poder decir que el Mesías, el Salvador del mundo, sería un descendiente que vendría de su linaje. ¡Qué privilegio!
De ustedes fueron los patriarcas, les dice. Es decir, ustedes son los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, de esos grandes hombres. Ustedes son la nación que proviene de esos grandes hombres, a los cuales Dios se les reveló. Dios tuvo comunión con ellos y les dio, el Dios eterno les dio promesas a estos hombres. Y ustedes descienden de ellos. ¡Qué privilegio tan grande! Que son descendientes de Jacob, de donde descienden las 12 tribus, de donde proviene el rey David, de donde provendría el Mesías, el Salvador del mundo. Hermanos, pero esta es una realidad dolorosa. Hay personas con grandes privilegios, con privilegios que otros no tienen, y aún así rechazan a Cristo. Mire, hay pueblos, muchos pueblos aún en el mundo, donde nunca se ha escuchado la palabra de Dios. Hay muchos pueblos aún en el mundo donde no ha llegado el Evangelio. Y si tú le dices, le hablas a alguien de Cristo, ¿conoces a Cristo? Van a decir, ¿quién es eso? ¿Conoces a Cristo? Muchos lugares donde nunca han escuchado el nombre de Cristo. Donde nunca ha llegado una Biblia. Mira, hermanos, en nuestra nación, seamos protestantes o católicos, en muchas casas hay Biblias. Les digo porque en mi trabajo, que atiendo citas y voy a los hogares, y entro a hogares a muchos de diferentes religiones, hay Biblias en la sala, tienen una Biblia ahí. Biblias. En muchas casas están ahí. Abiertas, empolvadas, lo que usted quiera. Todas empolvadas, no las leen. Pero hermano, la palabra de Dios, con ese acceso, tener acceso, la cercanía a la verdad revelada de Dios tan cerca, tan libremente, gozar de ese privilegio, hermanos, no cualquiera, no en cualquier nación es así. Hoy en día nosotros nos podemos reunir aquí y tener un culto, y no va a llegar la policía aquí y nos va a preguntar ¿qué hacen? ¿Por qué están reuniéndose? Y no nos van a llevar a la cárcel por esto. En muchos países esto no es posible. Reunirse libremente para adorar a Dios y tener un culto religioso no es posible. Hay muchas iglesias, a lo largo y ancho del país hay muchas iglesias. En esta ciudad hay muchas iglesias, unas más bíblicas que otras, pero hay muchas iglesias. Hermanos, y ver que a pesar de esto, México permanece voluntariamente en incredulidad, ¿no deberíamos de sentir algo de lo que siente Pablo? Así es que lloramos por México, hermanos, pero también lloramos o lloremos por hermanos que están en esta misma situación, que están voluntariamente rechazando los privilegios que han tenido. Hay muchas personas que han conocido el Evangelio y que ahora mismo no están en el camino. Hay muchas personas que han llegado a conocer el glorioso Evangelio, pero que ahora mismo están alejados de la palabra de Dios, no se congregan en una iglesia, están alejados de los hermanos y están siendo zarandeados por el enemigo. Cuando han escuchado el Evangelio, cuando han recibido ese privilegio de conocer el Evangelio de la vida eterna. Hermanos, ellos son nuestros parientes espirituales. Ellos son nuestros parientes. ¿Y qué hacemos por ellos? ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por ellos? Sí, son personas que han tenido privilegios y no lo han sabido valorar, pero ¿no deberíamos sentir pesar por ellos?
Hay otro grupo de personas que también puede caber en este tema. Nuestros hijos. Los hijos incrédulos de los creyentes tienen el privilegio de tener papás creyentes. Los cónyuges incrédulos que tienen esposos o esposas cristianas. Es un privilegio para ellos. Los padres incrédulos que tienen hijos creyentes. Quizá tu papá o tus padres no sean creyentes. Tú eres una bendición para ellos. Los amigos incrédulos. Tus compañeros de trabajo tienen el privilegio de que tú estés cerca de ellos. Ay, hermanos. Y verles rechazar el evangelio debe ser doloroso para nosotros. Es un privilegio, hermanos, tener a un hijo de Dios cerca. Claro, el esposo incrédulo no lo ve así. Tampoco los hijos incrédulos no ven que sus padres sean una bendición para ellos, no lo ven así. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y eso a nosotros nos debe de doler. No lo ven así. Nuestra familia incrédula no nos ven como una bendición. Por el contrario. Es lo mismo que le ocurría a Pablo. Pero hermanos, nosotros pudiéramos tomar el mismo ejemplo del apóstol Pablo. Si en verdad creemos que no hay otra esperanza para ellos fuera de Cristo, hermanos, tenemos que perseverar. Tenemos que seguir orando por ellos. Tenemos que seguir invitándolos a venir a Cristo. Tenemos que seguir dándoles testimonio a ellos. Tenemos que seguir anunciándoles el evangelio, porque nosotros sabemos que lo que ellos necesitan, en verdad necesitan, es a Cristo. Es a Cristo. Y ese, hermanos, es nuestro deber con aquel que nos salvó. Incluso si ellos, a pesar de nuestra constante invitación y de hablarles la palabra de Dios, darles a conocer la voluntad de Dios, aun si ellos le rechazan y persisten en su rebeldía, incluso si ellos mueren sin Cristo, el Señor va a saber cómo darnos el consuelo. Pero esa es nuestra obligación, es nuestro trabajo para el Señor. Como dice el himno, sembraré la simiente preciosa, yo siembro la semilla y yo voy a esperar que el Señor dé el resultado. Claro, como dice también la Escritura, el que siembra va sembrando siembra con lágrimas, pero va a esperar que la cosecha, y cuando coseche va a cosechar con gozo, con alegría, viendo el resultado que el Señor da. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.